No estoy. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Este poema ha sido relacionado con movimientos de vanguardia. Es importante saber que al vanguardismo literario también se lo conoce como literatura del siglo XX, por el mismo hecho de que este movimiento se desarrolla en los inicios de esa época. En ese sentido, los acontecimientos más importantes que se suscitan son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Como era de esperarse, habrá crisis, pobreza, desigualdad y muertes masivas, relacionados casi directamente con el sistema económico del capitalismo. Entonces, esta serie de autores y artistas serán testigos de dichos horrores. Esto, sumado a la aparente victoria de la Revolución Soviética, hará nacer al vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar.
El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. En la literatura surgieron, entre otros movimientos, el cubismo, el futurismo, el ultraísmo, el creacionismo, el dadaísmo y el concretismo. Estas corrientes literarias vanguardistas comparten características como las siguientes. Rompen el orden lineal. El narrador deja de ser objetivo. El contexto es un entorno urbano y hablan los marginados. En la poesía, los movimientos de vanguardia prescindieron de la linealidad y de la secuencia lógica del lenguaje. La forma escrita adquiere relevancia, incorpora estímulos visuales y las convenciones de la puntuación, la rima y la métrica cambian. El componente visual dio origen a los caligramas y a otros poemas visuales. Mira este poema, tiene forma de torre. ¿De qué movimiento será? Vamos a investigar. Sí, me parece bien. El cubismo fue un movimiento principalmente pictórico, pero también influyó en la literatura. Las imágenes visuales se combinan con los textos dando origen a los caligramas, que son poemas que dibujan una imagen relacionada con su contenido. Los avances tecnológicos, las máquinas y las multitudes urbanas fueron temas recurrentes en el futurismo. El poema en forma de torre es un caligrama. ¿Ya viste que las palabras del poema se relacionan con la imagen de la Torre Eiffel que está en París? Ahora quiero saber sobre el dadaísmo. Escucha. El dadaísmo tiene un estilo anarquista y antiburgués, opuesto a las convenciones y a la lógica. Utiliza la ironía y el humor. El uso del lenguaje es incoherente, provocador y alejado de la norma. Mira, aquí están las instrucciones para hacer un poema dadaísta. Cuando llegue a mi casa haré uno. Espera, hay otra corriente vanguardista. La poesía concreta da importancia al apoyo visual y a la distribución espacial del poema. Busca liberar a las palabras de cualquier estructura sintáctica, significado o sonido. Estos poemas son objetos y como tales se deben descubrir. El caligrama es uno de los precursores de este movimiento. Me encantan los poemas de vanguardia. A mí también. ¿Cómo ves si hacemos algunos poemas y los intercambiamos? Sí. ¿Qué les pareció este viaje por la poesía creada en los movimientos de vanguardia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¡Adiós!